Mi hermana dijo, ser madre soltera es una desgracia familiar, no estás invitada a Acción de Gracias, y mis padres enviaron un correo electrónico diciendo que la apoyarían completamente. Yo respondía, entonces ustedes tampoco estarán y cancelé todos los pagos, la hipoteca del lugar, los costos de la comida y hasta las reparaciones del coche de mi hermana. Un día recibí una llamada de Harper sobre los planes para el Día de Acción de Gracias de este año. Su voz era dulce como la miel, pero solo transmitía un presentimiento. Hola, Natalie. Este año seré el anfitrión del Día de Acción de Gracias. Planeo invitar a toda la familia y celebrar una fiesta en un restaurante súper elegante junto al lago. Habrá pavo orgánico, un buffet de postres de un famoso pastelero. Será perfecto para Instagram. ¿No te parece increíble? Al escuchar su rápida descripción del extravagante plan, lo tuve claro. Era un espectáculo, construido completamente sobre la vanidad y la pretensión, destinado a impresionar a sus seguidores en redes sociales y a la familia de su esposo. ¿Pero sabes lo del lugar y el catering? Me pasé un poco. Y el presupuesto es un poco ajustado. Mi esposo es muy estricto con estas cosas y no me deja sacar dinero de nuestros ahorros. Así que tengo que pedirte un favor. Claro. Quería presumir de extravagancia. No podía permitírselo y me cargó la cuenta. Noah y Grace seguro que tendrán un recuerdo para toda la vida si pueden unirse a una fiesta tan maravillosa. No querrás que los niños se sientan miserables, ¿verdad? Solo por ser madre soltera, sería muy triste que no pudieran vivir las mismas experiencias que los demás niños. ¿Verdad? ¿No puedes ayudarme? La forma en que usó a mis hijos como palanca sin pudor me llenó de rabia. Sin embargo, al otro lado de la línea, Noah debió percibir la conversación porque oí su voz emocionada gritar, «¡Fiesta! ¡Quiero ir!» ¿Habrá pavo? Grace también se iluminó y preguntó, ¿puedo usar un vestido de princesa? Al escuchar esas voces inocentes, pensé en lo poco que teníamos reuniones familiares últimamente y en cómo podría ser una buena oportunidad para los niños. Por el bien de sus recuerdos, decidí asumir el costo. De acuerdo, yo pago. De verdad, eres la mejor hermana del mundo, gracias. Al escuchar la voz alegre de mi hermana al otro lado de la línea, me obligué a aceptarlo en mi corazón. Esto es una inversión para los niños. Comparado con sus sonrisas, mi orgullo es insignificante. No tenía ni idea de que esta decisión se convertiría en el comienzo de una pesadilla que trastocaría mi vida desde sus cimientos. Me llamo Natalie Cooper y tengo 35 años. Soy madre soltera y crío a mi hijo Noah, de 8 años, y a mi hija Grace, de 6. Trabajo como gerente en la división de inversiones de Merrill Strategic Capital, una importante institución financiera. Me gradué en economía en la universidad y me incorporé a esta empresa hace 13 años como recién graduada. Al principio, ocupaba un puesto general, pero gracias a mi intuición natural para los números y mi capacidad analítica, fui reconocida y ascendiendo gradualmente. Tras mi divorcio, forjar una carrera como madre soltera mientras criaba a mis hijos nunca fue fácil. Los programas extraescolares, los campamentos de verano, las niñeras durante las horas extras, el cuidado infantil es caro. Aún así, me encantaba este trabajo. La emoción de descifrar la verdad oculta tras las cifras y diseñar una estrategia de inversión era algo insustituible. Ganaba lo suficiente para que mis hijos tuvieran una vida sin privaciones. Harper es 3 años menor que yo. Se casó con el hijo de un pequeño empresario y ahora vive como una elegante ama de casa sin hijos. Desde las ventanas de su ático en el centro de la ciudad, mira las calles, y sus redes sociales brillan con un mundo aparte del nuestro. Sin embargo, cuando pensé en que me pidió dinero para Acción de Gracias, sospeché que tal vez solo estaba fingiendo y que en realidad tenía problemas económicos. Como siempre ha sido orgullosa, nunca se queja conmigo. Pero esa fue mi impresión. Entonces, una noche, pocos días antes de la fiesta de Acción de Gracias, en la sala, después de que los niños se hubieran dormido, estaba revisando la lista final. En ese momento, mi teléfono vibró suavemente. Era un correo de Harper. El asunto decía, algo importante sobre el Día de Acción de Gracias. ¿Algo importante? Sentí pavor al abrirlo. Lo que estaba escrito allí eran palabras crueles que apenas podía creer con mis propios ojos. Querida Natalie, disculpa el mensaje tan repentino. Lo he estado pensando mucho, pero creo que es mejor que no vengas al Día de Acción de Gracias de este año. Tu presencia arruinaría la fiesta. Lo entiendes, ¿verdad? Algunos familiares no se sienten cómodos con tu situación actual. En otras palabras, con que seas madre soltera. Por el bien de mi esposo, esta es una decisión que tomo por todos. Por supuesto, Noah y Grace son bienvenidos. Yo los cuidaré, así que no se preocupen. Se me cortó la respiración. Sentí que la sangre se me enfriaba rápidamente, la pantalla del móvil se volvió borrosa y apenas podía verla. ¿Arruinar la fiesta? ¿Aunque fui yo quien pagó todos los gastos? Mi presencia.
Más allá de la ira, sentí algo gélido, algo absolutamente cero, que me subía por la espalda. En la última frase, solo los niños son bienvenidos. Quería quitarme a mis hijos y hacer el papel de tía bondadosa que cuida de sus pobres sobrinos. Con dedos temblorosos, también contacté a mis padres. Los llamé porque quería confirmar, con la última pizca de esperanza, si esto era solo una idea retorcida de Harper. Después de unos cuantos timbres, la voz de mi madre contestó el teléfono, con un tono de disgusto extremo. Hola, ¿qué pasa? ¿Llamo a esta hora? Mamá, lo siento, recibí un correo de Harper. Es sobre acción de gracias. Cuando le expliqué la situación, mi madre suspiró. Ah, ¿qué importa? Ya lo supe de Harper. Sigue su criterio. Ella es quien prioriza la reputación de la familia por encima de todo. Deberías aprender a interpretar mejor el ambiente, y eso sería perfecto. Ese es tu papel, ¿no? Tu papel. Esas palabras me atraviesan el corazón como una estaca de hielo. Ya veo. Toda la familia estaba involucrada. Solo me veían como una fuente de ingresos, y más allá de eso, no les importaba pisotear mi dignidad. En ese momento, algo dentro de mí estalló, de forma aguda e inequívoca. Ya no tenía intención de rogar ni discutir. No tenía por qué demostrar mi valía a quienes me menospreciaban como un producto defectuoso y me veían solo como una billetera. Respiré hondo y le envié a Harper una respuesta de una sola línea. Bien. Entonces tú tampoco estarás, ¿verdad? Y en cuanto presioné el botón de enviar, empecé a actuar. Para terminar con esta farsa que había durado años, con mis propias manos. Entonces tú tampoco estarás allí. No derramé ni una sola lágrima. Mi mente estaba asombrosamente despejada, y las tareas que debía hacer se alineaban una tras otra. No había ni un solo segundo que perder en la emoción. Desmantelaría silenciosa y completamente todo lo que había construido y todo lo que habían pisoteado con sus sucios zapatos. Eso era todo. Primero, abrí mi portátil y llamé al restaurante junto al lago. Mi voz sonó sorprendentemente tranquila, incluso para mí. Sí, el número de reserva es 75BC. Sí, soy Natalie Cooper. Sí, así es. Se trata de la reserva para la fiesta de Acción de Gracias. Quisiera cancelarlo, por favor. El empleado al teléfono parecía un poco sorprendido, pero cuando le expliqué la situación con brevedad, pero con firmeza, pareció comprenderlo de inmediato. Debió de ser difícil. Entendido. No se preocupen, no habrá cargos por cancelación. Había un claro tono de compasión en su voz. Esa sola frase me hizo sentir, aunque solo fuera un poco, que no estaba solo. Me reembolsaron íntegramente los 2.200 pesos de la entrada a mi tarjeta de crédito. La palabra reembolsado en la pantalla parecía una pequeña declaración de victoria. Lo siguiente fue el servicio de catering. Al volver a ver las fotos del menú, la ira me dio asco. Harper había elegido los platos caros mientras decía, probablemente a Noah le gustaría esto. Y a Grace le encantaría esto. Ni una sola vez me preguntó qué les gustaba a mis hijos. Todo era pura propaganda para sus redes sociales. Llamé a atención al cliente y, mecánicamente, solicité la cancelación. Por suerte, como aún no había pedido los ingredientes, me reembolsaron el depósito completo. Y aún quedaba algo más. Algo que no debo olvidar. El mes pasado, Harper me llamó llorando y me dijo, mi coche no arranca por un accidente. No puedo decírselo a mi marido. Por favor, ayúdenme. Ya le había adelantado el costo de la reparación. Harper había causado varios accidentes antes, y su esposo le había dicho que no condujera. Por eso no pudo confesárselo y, en cambio, recurrir a mí. Eres la única en quien puedo confiar, Natalie, había dicho, y le creí. Claro, en parte porque es mi hermana. Pero no solo eso. También fue una enseñanza para mi difunta abuela. Mi abuela siempre nos decía a las hermanas, si alguien está en apuros, ayúdenlo. La bondad volverá a ti algún día. Porque fue la enseñanza de mi querida abuela, lo creí durante muchos años. El pago se había cargado a mi tarjeta de crédito y a plazos. Contacté de inmediato a la compañía de la tarjeta de crédito y tomé medidas para suspender todos los pagos futuros a ese taller. Al explicarle las circunstancias al operador, me di cuenta de nuevo de lo insensato que había sido. Para cuando terminaron todos los trámites, eran más de las 2 de la mañana. Me preparé un café en la cocina. Afuera, todo estaba envuelto en una silenciosa oscuridad. Pero en mi corazón, ardía una silenciosa llama de determinación. Abrí mi laptop y creé una carpeta nueva. Se llamaba Evidence. Ahí, guardé los archivos uno por uno. Los extractos de pago del restaurante y el catering. Las capturas de pantalla de los correos electrónicos de Harper y mi madre. Y los registros de los gastos que había cubierto anteriormente.
Esta fue una guerra para recuperar mi dignidad. Y en la guerra, las armas son necesarias. No hubo contacto con Harper ni con mis padres. Seguramente creyeron que mi respuesta de multa significaba que me había retractado discretamente. Nunca imaginaron que contraatacaría. Y entonces llegó el fatídico día de Acción de Gracias. Nuestra casa no olía a pavo extravagante, sino al delicioso aroma de pollo asado dorado. Noah ayudó a machacar las papas, y Grace se encargó de probar la salsa de arándanos. ¿El pollo de mamá es el mejor del mundo?, dijo Noah mientras le daba un gran mordisco. Y luché con todas mis fuerzas para contener las lágrimas. Incluso sin un restaurante caro, estar con mis queridos hijos era más que suficiente. Fue una tarde tranquila en la que pude sentir eso desde lo más profundo de mi corazón. Ese silencio se rompió poco después de las 11 de la mañana. El timbre estridente de mi teléfono resonó con fuerza. En la pantalla, el nombre decía Romana Harper. No respondí. Al terminar la llamada, la siguiente era de mi madre. Cuando también la ignoré, era de mi padre y luego de nuevo de Harper. Las notificaciones de llamadas perdidas se acumulaban una tras otra. Más tarde, mi tía me contó que, en ese preciso momento, se estaba desatando un caos en el restaurante. Harper y mis padres, bien vestidos, acompañaron con orgullo a todos los familiares al local, solo para descubrir que, por supuesto, no había ninguna reserva. Debía de haber algún error. Hice la reserva. Harper gritó como loca. Pero la gerente le dijo con calma que la reserva había sido cancelada hacía 3 días por la propia señorita Natalie Cooper, dejándolas paralizadas. El catering tampoco llegó, pues no se había realizado el pago. Delante de los familiares, toda la familia quedó completamente humillada. Y tal como lo predecí, toda su ira se volcó contra mí. La puerta de mi casa fue golpeada con fuerza. Cuando la abrí, Harper estaba allí, con los ojos inyectados en sangre y respirando con dificultad. Natalie, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacer algo así? Arrastraste nuestro nombre por el barro. ¿Qué vas a hacer al respecto?, respondí con calma, pero con firmeza. ¿De qué hablas? No fui a la fiesta, tal como me dijiste. Al fin y al cabo, no me invitaron. No te hagas el tonto. Lo cancelaste, ¿verdad? Eres el peor. Eres un pedazo de basura defectuoso. Harper intentó entrar a la fuerza a la casa profiriendo insultos. La detuve y le dije en voz baja, sí, es cierto. Lo cancelé. ¿Por qué yo, el que supuestamente arruina el ambiente, debería pagar tu fiesta? ¿Qué dijiste que era tuyo? ¿O de tu familia? No voy a gastar ni un céntimo en gente que ni siquiera me considera familia. Ante esas palabras, Harper se quedó en silencio por un instante. Aprovechando ese momento, me volví hacia la computadora en la sala. Lo tenía todo preparado para este preciso momento. El PDF de confirmación de reserva y cancelación del restaurante. El recibo de pago del catering. La captura de pantalla del correo electrónico de Harper excluyéndome de la fiesta. Y también el memorando de mi conversación telefónica con mi madre. Junto con la captura de pantalla de su correo electrónico donde aprueba. Los adjunté todos a un correo electrónico y se los envié a todos mis familiares a la vez. Me temblaba un poco el dedo, como antes de la batalla, al presionar el botón de envío. El correo decía lo siguiente. Asunto: la verdad sobre la fiesta de Acción de Gracias. Estimados, les pido disculpas por las molestias causadas por la cancelación de la fiesta hoy. Para evitar confusiones, comparto la información aquí. Por favor, revise los documentos adjuntos. Natalie. Harper seguía gritando algo en la puerta principal. ¿Qué haces? Volví con ella y le mostré la pantalla de envío en mi smartphone. Ya todos lo saben. Esta es la verdad. En ese momento, el teléfono de Harper empezó a vibrar. Empezaron a llegarle mensajes de familiares. De mi tía. ¡Qué vergüenza! De mi prima. Discúlpate con Natalie. De mi tío. No vuelvas a contactarme. Con cada notificación que aparecía en su pantalla, veía como el color de Harper se desvanecía. La ira se convirtió en confusión y la confusión en desesperación. De ninguna manera. Se desplomó indefensa en el acto. Le di la espalda y cerré la puerta en silencio. Esta fue mi declaración de guerra. Y fue el día en que rompí lazos con mi antigua familia. Ese día, la puerta que cerré a cal y canto no solo dejó fuera a Harper. Simbolizó mi liberación de la maldición de una familia retorcida que me había atado durante tanto tiempo. En los días siguientes, mi teléfono no volvió a sonar. Ni insultos, ni quejas, nada de ellos. Pero ese silencio era prueba de una violenta tormenta que se desataba bajo la superficie. Unos días después, quien me llamó fue la hermana de mi madre, la tía Marta.
Siempre había sido comprensiva conmigo, y solía decirme, Natalie, trabajas demasiado. Y se preocupaba por mí. Natalie, ¿estás bien? Esto se ha vuelto terrible. Lo que me contó fue la magnitud del colapso familiar que yo no había visto. Ese día en el restaurante, cuando mis familiares recibieron mi correo electrónico, se desató una fuerte discusión en el acto. Uno de mis tíos agarró a mi padre por el cuello y gritó, ¿qué has estado haciendo hacer a Natalie todo este tiempo? ¿Y te haces llamar padre? Mi padre no dijo nada, mientras mi madre seguía gritando, no es culpa de Harper. Es culpa de Natalie por no aguantar como debe ser una hermana mayor. Nadie se puso de su lado. Esa noche, Harper fue confrontada por su esposo. Él es un hombre que valora su reputación social por encima de todo. Se enteró de que su esposa había estado extorsionando a su propia hermana y lo había humillado delante de todos sus familiares. Esa verdad lo enfureció. Me has deshonrado. Es más, toda tu familia está podrida, declaró. Y en ese mismo instante, exigió el divorcio y echó a Harper de casa. Harper lo perdió todo. Sin embargo, yo tenía una cosa más preparada. Fue la exposición de la falsa imagen de Harper en redes sociales. Había guardado en secreto capturas de pantalla de su cuenta durante meses. Fotos de cenas lujosas, montones de artículos de diseño, innumerables publicaciones que presumían de un estilo de vida elegante. Y detrás de todo esto estaba la realidad financiada por el dinero que me había extraído. Además, tenía grabaciones de la verdadera cara que solo me había mostrado a mí. Su voz burlándose de las madres solteras, calificándolas de patéticas y lamentables. Sus palabras despectivas sobre mis hijos como herramientas útiles. Y, sobre todo, sus crueles palabras del incidente de Acción de Gracias. No vengas, arruinarás la fiesta. Para ella, con 30.000 seguidores como influencer, esto fue fatal. Creé una cuenta nueva y publiqué una publicación con fotos, grabaciones y un relato detallado de todas sus mentiras y engaños. El título era Detrás de la esposa perfecta. La verdad sobre una mujer que explotó a su hermana por dinero y menospreció a una madre soltera. En un instante, la revelación se difundió ampliamente. Los comentarios de sus antiguos seguidores fueron despiadados. Era una persona terrible. Me engañaron. Me avergüenza haber seguido a alguien así. La controversia no cesaba, y Harper se vio obligada a eliminar su cuenta. Sus reiteradas mentiras y problemas financieros resultaron fatales en el proceso de divorcio. Como resultado, la división de bienes que recibió fue prácticamente nula. Solo le permitieron llevarse unos cuantos bolsos de marca. Tras ser expulsada del ático, Harper regresó entre lágrimas a casa de sus padres. Sin embargo, ese tampoco era un lugar seguro. Debido a mi correo electrónico, la reputación de mis padres también se derrumbó por completo. Del grupo de voluntarios comunitarios del que formaban parte desde hacía años surgió la idea de que tener gente como ustedes aquí menoscaba la dignidad de la asociación, lo que en realidad supuso una expulsión. Mi padre, que esperaba con ilusión sus salidas de golf de fin de semana, ya no recibía ni una sola invitación de sus amigos. Fue entonces cuando finalmente se dieron cuenta de que habían estado completamente aislados tanto de sus familiares como de la comunidad. La tía Marta bajó la voz y continuó, tu padre me llamó. Me dijo. Quiero disculparme con Natalie. ¿Cómo puedo ganarme su perdón? Así que le dije que lo que realmente necesitas hacer es no disculparte con Natalie. Lo que debes hacer es avergonzarte de tu propia estupidez por confiar en ella y seguir haciéndola sufrir. Y Harper, en cuanto a ella, ahora se encierra en su habitación de la infancia en casa de sus padres, pasando los días sin hablar con nadie. Todas sus cuentas de redes sociales han sido borradas, y la persona perfecta que con tanto esfuerzo había construido se ha desvanecido sin dejar rastro. Y lo que más preocupa a las noticias sobre su vida es ese problema con el coche. Ese coche que se averió. El que suspendí los pagos. No tiene cómo pagar la factura de reparación de 1,500 pesos. Al principio, Harper pidió prestado el auto de su esposo para desplazarse, pero después del divorcio, eso se volvió imposible. No le quedó más remedio que depender del transporte público, lo que incluso le dificultó la búsqueda de empleo. Llegaba tarde a las entrevistas, los gastos de transporte se acumulaban y el círculo vicioso continuaba. Sin salida, Harper decidió, a regañadientes, vender su coche. Fue una medida desesperada, con la esperanza de ganar algo de dinero. Pero, al fin y al cabo, era un vehículo averiado. Con el motor haciendo ruidos extraños y el aire acondicionado averiado, ningún concesionario compraría un coche usado así a un precio razonable. Al final, el coche que había costado casi $30,000 al comprarlo se compró por solo $800, un final deprimente. Aún así, incluso esos $800 le fueron descontados por las facturas pendientes de reparación en el taller, dejando a Harper prácticamente sin nada. El coche de lujo que había elegido para las apariencias se había convertido en un grillete que le apretaba el cuello.
Sin coche, no podía encontrar trabajo, y sin trabajo, no podía rehacer su vida. Harper estaba completamente acorralada y finalmente no tuvo más remedio que afrontar la realidad. Sin ninguna cualificación y solo con orgullo, no había ningún lugar dispuesto a contratarla. Incluso nuestros padres, que tanto habían adorado a Harper, ahora la trataban con frialdad tras ver su verdadera naturaleza. Se volvieron más duros con ella por no trabajar, y unas semanas después, le dijeron que tendría que irse. Claro que no todo se aclaró de inmediato. Hubo noches en las que me despertaba sola, preguntándome si realmente había hecho lo correcto, pero fueron mis hijos quienes disiparon esas dudas. Una mañana de fin de semana, les dije a Noah y a Grace, siento mucho que se haya cancelado la gran fiesta de Acción de Gracias, fue culpa mía. Entonces Noah me miró con cara de desconcierto. No, mamá, no fue tu culpa. Comí tu pollo con papas, y competí con Grace mientras comía, y fue divertidísimo. Grace asintió vigorosamente. Así es, la fiesta en casa fue la mejor, repitámoslo. Eran felices sin restaurantes caros ni regalos extravagantes, siempre y cuando tuvieran mi sonrisa y mi cariño. Cuando me di cuenta, rompí a llorar delante de mis hijos. Pero esas no eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas cálidas y purificadoras. A partir de ese momento, aunque nuestra vida material no cambió, nuestra vida espiritual se enriqueció muchísimo. Los fines de semana, los tres horneábamos galletas que llenaban la casa de un dulce aroma. Fuimos al parque y competimos para ver quién se columpiaba más alto, o tomamos prestados libros de la biblioteca y los leímos en voz alta, cambiando nuestras voces para cada personaje. Cada uno de esos momentos sencillos y económicos se sintió más vívido y colorido que nunca. La tía Marta ahora es parte de nuestra nueva familia. Nos visita a menudo con su tarta de manzana casera y les cuenta a mis hijos con alegría historias sobre mi infancia, lo traviesa que era y lo mucho que quería a mi hermana. Cada vez que escuchaba esas historias, sentía como si recuperara una parte de mí que había perdido. También fue un punto de inflexión en mi carrera. El mes pasado, el proyecto de inversión que dirigí en un mercado emergente alcanzó un gran éxito. Fue un proyecto que gestioné completamente solo, desde el análisis de riesgos hasta la formulación de estrategias de inversión. La evaluación que me hizo la empresa fue excelente, e incluso se insinuó un ascenso a subdirector el año que viene. Se espera que mis ingresos anuales superen los 150,000 pesos. Antes, ese éxito solo me habría generado presión, haciéndome sentir que tenía que trabajar duro para mantener a la familia. Pero ahora es diferente. El éxito es algo que puedo usar exclusivamente para mi futuro y el de mis hijos, para el fondo universitario de Noah, para las clases de música de Grace y para la casa de nuestros sueños. Ahora siento que todo está a mi alcance. Aprendí de esa experiencia. Poner límites no es frío ni egoísta. Es el acto más honesto y amoroso para protegerme a mí mismo y a quienes realmente importan. Y la sangre sola no crea familia. Una verdadera familia se forma a partir de relaciones en las que nos respetamos, nos cuidamos y podemos reír juntos desde el corazón.